106.9 por fmuniversidad.com.ar. También en YouTube, en vivo y en directo, nos pueden ver y escuchar en Volver a Casa BM. Lo habíamos anunciado en la apertura de este programa que íbamos a charlar con Alejandro Tarruela, quien ya está en línea con nuestro programa. Bueno, Alejandro es periodista, tiene posgrado en periodismo en la Universidad de Santiago de Chile, también cursó la maestría de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene muchísimos libros escritos. Recuerdo que hablamos con él hace un tiempo sobre Güemes. Bueno, él tiene un libro publicado de Güemes, pero en esta oportunidad vamos a hablar de Aramburu y de su nuevo libro que salió publicado hace unos días nada más. También fue la presentación de este libro donde estuvo presente Hernán Brienza, El Gato Silvestre, por ejemplo. La verdad que es un gusto charlar contigo, Alejandro. ¿Cómo andás? Matías te saluda. ¿Todo bien? Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto estar con vos y Gabriel en esta radio universitaria. Además, eso es un agregado importante. Bueno, gracias. El gusto es nuestro poder charlar y además de Aramburu, de otra mirada de Aramburu a través de tu novela, ¿no? Porque una de las frases es: Aramburu no fue fusilado, el general que no fue fusilado. ¿Es así? Exacto, sí, las dos muertes de Aramburu, el general que no fue fusilado. Sí, el tema es un tema largo, es una novela con mucha, digamos, información periodística, una novela, digamos, en cierto modo histórica, porque acá hay un episodio, digamos, inicial en esto, que se vincula con un episodio que me ocurrió a mí a los 20 años, en momentos que sucede en Aramburu. Porque vos escribiste bastante sobre montoneros, además, también. Sí, claro, exacto, sí, escribí, digamos, toqué el tema en Guardia de Hierro de Perón a Bergoglio, si bien eso se habló de eso. Después el Largo de Días de los Montoneros es específicamente dedicado al tema. Y en otros libros volví a tocarlos. Bueno, en Historia Secreta del Peronismo hablo del Cancagullo ahí. Una de las historias es el Cancagullo, ¿no? En este caso ocurre lo siguiente: yo, militante de muy jovencito, a los 20 años, cuando sucede el secuestro, lo que conocemos como el secuestro, yo le presto una carpa que era de una novia mía a un compañero en la localidad de Avellaneda. Esto es el Gran Buenos Aires, pegadito a la capital, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, se la presto y no me la devuelve, le pido, bueno, el día viene, 3-4 días después de ese 29 de mayo de 1970, viene y me dice: mira, no, la carpa no la vas a ver más porque pasó esto. El cadáver de Aramburu pasó por Villa Domínico, Avellaneda, lugar cercano, pasó a Timote. En Timote no lo fusilaron nunca, el tipo pasó muerto, yo lo vi porque agarraron tu carpa que estaba ahí, que yo la había puesto ahí, la levantaron, la rompieron, la envolvieron a Aramburu y se llevaron a Aramburu a Timote. De manera que yo sabía que Aramburu había pasado muerto por ese lugar 3 días después, pero me dijeron: vos no podés hablar de esto porque nos matan, ¿viste? Esto es un secreto de Estado, ¿no? Entonces yo, a partir de eso, bueno, pasó el tiempo, obviamente. Mi primer libro salió cuando tenía 22 años en Histórico Centro Editor de América Latina, Los Terratenientes, un trabajo sobre la sociedad rural. Entonces empiezo a juntar material con los años. Yo hacía periodismo, yo era periodista en ese momento. Era un tema tabú ese, no se podía hablar del tema. Había aparecido algo porque el episodio que él me narraba estaba sostenido con que uno de los hombres de Aramburu había allanado ese lugar días después y habían encontrado que había estado toda la gente con lo de Aramburu, los montoneros, Firmenich y alguna gente más, y habían pasado a Timote. Eso estaba clarísimo. Habían detenido una persona que estaba cercano con todos nosotros y resultó ser un hombre de los servicios de inteligencia del ejército, del 601 de ejército, famoso para la época. Y entonces a partir de eso empiezo a juntar material y empiezo a enterarme de todas las colaterales de la historia. Aramburu había pegado un giro político de cercanía al peronismo. Digamos, ya llegado los años antes de los 70, en declaraciones de él se veían que era sensible a los problemas sociales, los problemas políticos, que entendía que el peronismo tenía que estar integrado a la vida política, que era imposible hacerlo sin la incorporación del peronismo. Y
a su vez se sabía que estaba armando un bloque de partidos, digamos, radicalismo, Frondizi, en ese momento del Movimiento de Integración y Desarrollo, otros partidos, sectores del peronismo y otros partidos, armando un frente para ir a desplazar al gobierno de ese momento, que era un gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, sí, bajo el cual se produjo el Cordobazo. Un año antes, justo, 29 de mayo del 69, ¿no fue? En la misma claro, fecha, exacto, en el Día del Ejército. Entonces, eso estaba en las revistas de la época, en los medios, se hablaba, sí, se llamaba el PAF, el Perón Aramburu Frondizi, se llamaba así, bueno. Y entonces cuando Aramburu está por dar un golpe de Estado, el 29 de mayo, en la misma fecha del Cordobazo, que es el Día del Ejército, sí, ese día se produce un episodio que yo lo investigo y lo voy averiguando después, que es que nunca nadie entró a la casa, como es la versión de los montoneros, recuerdan que decían que entraron unos muchachos sí, como cadetes del ejército, ¿no es cierto? Y se los llevaron. Sí. Bueno, resulta que... Bueno, hay varios que escribieron. La última que leí fue Mario O'Donnell hablando un poco crónicamente como periodista, ¿no? De lo que había pasado. Exactamente, volvió a recrear la misma versión. Sí, exacto. Bueno, el libro no agregó nada nuevo, No. una repetición de lo que ya conocíamos. Sí. Entonces, bueno, lo cierto es que yo voy averiguando, consulto a alguna gente. Una de las personas que consulté es Juan Carlos Pallarols, el platero. El platero famoso argentino que bueno, es muy amigo mío hace muchos años, y me dice, yo tenía la platería enfrente de la casa de Aramburu en diagonal, ¿no? Sobre la calle Montevideo. Y ese mismo día me dice, yo vi que él salía como todos los días, después compraba un paquete de cigarrillos en el kiosco de la esquina, se iba a tomar el auto que lo llevaba todos los días, se iban, ahí yo no vi nada, ni nadie que entrara, ni nada. Entonces empiezo a averiguar y bueno, entonces empiezo a juntar material de testimonios, de diarios, que van a aparecer, y yo después hago el registro de cuáles son, de dónde tomé los testimonios, ¿no? Sí. Entonces, ahí, bueno, ya tenía otro panorama, no se podía publicar el libro. Voy juntando cada vez más cosas, hablando con gente cercana a Perón. Consigo finalmente hablar con una de las personas que vivía con Perón en Madrid, que resulta casualmente un hombre de la Resistencia, muy amigo mío, y ya en los años 90, el gobierno de Menem, lo voy a ver y le digo, mira, me tenés que contar esto. Y él me tomó de los hombros y me dijo, vos estás loco, yo te cuento eso y nos matan a los dos. Eso es un secreto de Estado. Y años 90, habían pasado 20 y tantos años del episodio. Sí. No se podía hablar del tema. Buah. La cuestión es que dando vueltas pasa el 2002, 2003, un día me llama este amigo, estaba muriendo de cáncer, le faltaba una semana para morir, me dice, bueno, te lo voy a contar porque me estoy muriendo. Me regala un libro para que lo recuerde todo, y me cuenta que Perón sabía que Aramburu había muerto de una lipotimia, porque en realidad lo que había sucedido es que al salir de la casa con los militares que le ponían todos los días, en lugar de llevarlo donde él quería para esperar el golpe de Estado que iba a ser ese 29 de mayo de 1970, le dicen diré un comando militar, Aramburu se resiste, discute con ellos, se desmaya. Se para en el auto, lo hacen reanimar, se reanima, sigue discutiendo, vuelve a caer de nuevo y la segunda vez no se levanta más. Le había dado un síncope, ¿no? Claro. Entonces ahí avisan al ministro del Interior de Onganía, que era el general Limas. El general Limas es un hombre de la PDUE, vinculado a Estados Unidos. Sí. Entonces él arma el operativo porque Firmenich era un tipo ligado con él, lo había asistido en el Ministerio de Guerra. Mucha gente que lo iba a ver, incluso el Roberto Grabois, el pájaro Grabois, me contaba que su papá fue a pedir por él a IMAS, al Ministerio de Guerra, y cuando abrieron la puerta, la persona que los recibía para atenderlo era Firmenich, era asistente de IMAS. Entonces, todo eso yo lo voy juntando y bueno, digo, ¿qué hago? Un ensayo. No, voy a hacer una novela. ¿Y por qué la novela? Porque la novela me da la posibilidad de la ambigüedad, que según Humberto Eco es el espacio donde está el lector. Es decir, yo no voy a hacer la verdad revelada no la tengo, pero tengo una serie de sucesos que constituyen una verosimilitud, que es la que yo presento en la novela, a través de un tratamiento que es vinculado, digamos, con datos periodísticos, de testimonio, en un sentido novelado donde aplico técnicas del arte también, ¿no? Este es un poco el resultado de las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado. Bien, pero basado en hechos reales, podemos decir, la novela. Totalmente, sí, yo lo van a ver ustedes en el libro, que
el sustento está hecho sobre lo sucedido en la realidad. No, incluso yo consulté hemerotecas de diarios de La Vanguardia de Madrid, del ABC, un diario que ya no está más que fue muy importante, que era el Madrid de Madrid, claro. diarios de México. Sí, sí, sí. Y Alejandro, ¿por qué crees que Montonero entonces publica esto? Bueno, recordemos a que salen en el diario del momento, diciendo que lo iban a condenar en Hamburgo, después hablan del fusilamiento. ¿Por qué se orquestó todo eso entonces? Bueno, yo creo que eso del armado vino sobre el hecho de encontrarse, entiendo que no era la intención de los militares de fusilarlo, lo que querían era sacarlo del juego, al llevarlo a otro lugar diferente, de prepo el mismo día que le iba a dar el golpe de Estado, lo descolocaban, indudablemente iban a producir algo, querían descolocar el golpe porque el gobierno de Onganía se caía solo después del Cordobazo, después del Viborazo, ambos hechos sucedidos en Córdoba. Sí. El gobierno no se sostenía, entonces lo de Hamburgo era como el golpe final, y en eso lo que IMAS, digamos con quienes lo manejaban de aquí del exterior, armaron un escenario para complicarle las cosas a Perón, porque Perón lo que había observado era que con toda esa gente que estaba siendo bien intencionada, un armado político con sectores que habían sido antiperonistas, era un escenario real para producir una unidad nacional en un proyecto de desarrollo, digamos, con aperturas y todo eso. Eso él, de algún modo, era como la etapa que él planteaba, que había que salir de lo estrictamente cerrado del peronismo y abrir, por eso recuerdan que había dejado aquello de que para un peronista no hay nada mejor que un peronista, lo había cambiado para un argentino no hay nada mejor que un argentino, ¿no? Sí. Entonces, eso a él le servía en la prédica de la etapa política histórica del país que él planteaba, no estaba en contra de su convicción. Y entonces había jugado, digamos, había esperado, porque él no jugó piezas, nada, había esperado que ellos cumplieran lo suyo y se iba a sumar a ese momento de la Argentina. Esto le corta totalmente y a su vez incorpora una organización política que iba en realidad a perturbar porque sobre todo no la militancia, que yo incluso lo aclaro bien, que para mí es la juventud maravillosa, luchó realmente honestamente en todo momento, sino que es la conducción de Montoneros la que va y le cruza los caballos a Perón, ¿no? Y esto se ve en episodios que yo voy a recrear ahí, que son, por ejemplo, Perón llama a Firmenich a Madrid antes del gobierno y le ofrece el Ministerio de Acción Social para que formen los cuadros, que se vayan integrando y que la gente se vaya, digamos, los jóvenes vayan tomando posición política de un proceso que los iba a llevar a ellos a protagonizarlo. Y Firmenich se lo rechaza. Y en Buenos Aires vuelve a haber esa oferta en un momento ya en el gobierno de Cámpora y también la rechaza Firmenich, ¿no? Entonces era evidente que venía a cruzarse con él. Luego después de estas cosas, la meten a Rostito ahí, con él. Bueno, el episodio, yo creo que el relato del secuestro que aparece 4 años después es inédito en el planeta, porque generalmente cuando sucede un episodio de ese tipo, las organizaciones protagonistas dan a conocer todo media hora después, 2 días después. Y sí, después. Acá lo hicieron 4 años después, porque en realidad yo creo que Firmenich, digo, y ese sector de la cúpula, no el conjunto de la gente que honestamente estaba en la lucha, lo que ellos querían llegar es al golpe de Estado, es decir, quebrar el gobierno peronista. Y eso es un poco lo que se nota, porque si no, ¿a quién se le ocurre en un gobierno donde son... ¿Vos creés que Montonero, digamos, le quería disputar el poder a Perón? Exactamente, sí, además Firmenich lo dice con toda claridad, ¿no? Cuando dice... Perón no es lo que somos nosotros, o sea, lo plantea de entrada, eso no es que... ¿Y a eso lo podés conectar, digamos, también con lo que pasó con Rucci? Sí, por supuesto, sí, que además, por supuesto, claro, gana las elecciones con el 63, casi 63% de los votos, le matan al secretario general, el tipo de mayor confianza política de él. Y ahí también está el hecho de que ellos, hay que saber si ellos lo hicieron o compraron
una operación hecha por otro, porque Perón sostenía que eso está bien, sí, ellos están ahí, pero además decía él está la CIA, decía Perón, ¿no? Sí. Porque previamente habían sido asesinados el dirigente del vestido José Alonso, había sido Augusto Bandor de la UOM, había sido asesinado Dick Henry Klosterman de Esmata, de mecánicos, y finalmente Rucci, que eran gente importante que él podía haber manejado, digamos, situaciones gremiales con mucha habilidad con estos aportes, ¿no? Bien. Entonces ahí yo desarrollo un poco toda esta cuestión. Y luego, bueno, tengo testimonios importantes como son los de Ramón Landajo, que fue un hombre muy cercano a Perón, que me va a corroborar la hipótesis de la lipotimia de Aramburu. Encontré material, por ejemplo, comunicados de sectores que se adjudicaban el secuestro diciendo que había muerto de una lipotimia, que son evidentemente operaciones de servicios, ¿no? Es decir, montones de cosas que son muy útiles para observar una situación sumamente particular de la historia argentina. Alejandro, suena muy interesante y se me ocurre preguntarte, después de tantos años, ¿no? Porque bien nos narraste vos, ¿desde cuánto hace que venías trabajando en esto y pensando? ¿Cuál es la sensación que tenés hoy, ya con la novela concretada y con la posibilidad de que podamos enterarnos de esta historia? Novelada, pero de esta historia. Sí. Bueno, por una parte, la novela yo intenté publicarla, algunas editoriales de las grandes, algunos se asustaron, ¿viste? Se asustaron. Pero yo les decía, realmente, si esto me pasara en Europa, Estados Unidos, me atan a un árbol para que no firmen otra editorial. Porque incluso el director internacional de Random House me la pidió él, la llevé yo a Sudamericano, tengo varios libros en Sudamericano. Sí. No, y nada, ¿no? Ahí... Y en cambio Marea, que es una editorial nacional que publicó el libro de Güemes y ha publicado varios libros de historia con historiadores también de provincia, el caso de Robledo de Catamarca, el libro sobre Facundo Quiroga, que es excelente. Sí. Bueno, entonces, claro, la vieron, Constanza Duneta es periodista, además la editora de Marea, la vio, dijo, pero vamos a y después incluso, bueno, él encontró valoración literaria, dijo, no, esto es la escritura, y bueno, montones de cosas que vienen muy bien al caso, y entonces dice, no, esto vamos a publicarlo, claro, es un tema fuerte. Y en la presentación, que a mí me sorprendió mucho, porque se hizo en el Fondo de Cultura Económico, la editorial mexicana, acá en Buenos Aires, que tiene una biblioteca muy linda en el barrio de Palermo Viejo, ¿no? Y entonces vinieron más de 80 personas, realmente, bueno, el Gato Silvestre, Hernán Brienza, una buena presentación, interesante con la gente, el intercambio, todo lo que pasó. Sí. Estuve viendo un rato hoy la presentación que subiste de YouTube. Claro, exacto. Es muy interesante la reacción, las cosas que se van saliendo en el transcurso de todo esto. Y por otra parte, mucho interés en las provincias. Bueno, yo estuve en la Universidad de La Plata, en el canal de televisión de ellos, que sale por los canales universitarios de casi todo el país, y hay un interés de gente joven, ¿no? Gente joven también en el tema, de pronto a ver qué pasa con esto, qué sucedió, pues un hecho de la historia. Yo creo, como Benedetto Croce, que decía, toda historia es historia contemporánea, ¿no? La pone sobre la mesa, la trae y está hablando de hoy, ¿no? Entonces este tema es un tema muy fuerte. Bueno, con Córdoba tiene bastante fuerza por el hecho de que el cordobazo fue un movimiento previo, y en el cual además Aramburu estuvo implicado ahí. Aramburu fue de los que apoyó el cordobazo, como algunos dirigentes gremiales, bueno, el caso de Klosterman. Alejandro, ¿vos terminás rescatando la figura de Aramburu o no? No. Yo lo que planteo ahí es el cambio no, en ningún momento hago ninguna valoración de... Perfecto. Lo que planteo, porque eso está en los medios, ahí yo tomo tramo de los medios de comunicación que lo expresan los medios. Claro, de ese tiempo, porque también se puede hablar del otro Aramburu del 55, digamos, claro, está bien. Exactamente. Lo que yo creo de eso, si vale la acotación, es que en realidad el sector que llevó adelante el golpe, que fue un golpe impulsado por Inglaterra,
esto Scalabrini Ortiz lo relata bien cuando habla de los barcos ingleses en el Río de la Plata. Sí. Fue impulsado por Inglaterra, incluso mucho armamento que usó la Marina era inglés, los artefactos que utilizaron para algunas voladuras. Ahí, en ese momento, la fuerza estaba en la Marina. Aramburu está como parte del ejército ahí adentro, porque el ejército, mismo el bombardeo del 16 de junio del 55, el ejército no estuvo directamente adentro. Sí. Entonces ellos tenían como una reacción frente al peronismo, y a su vez no tenían un proyecto muy claro. Sí, entonces la Marina, que tenía también un factor muy importante de un sector de la masonería, que era pro-británica totalmente, entonces esos fueron los que llevaron la cosa adelante y lo llevaron a Aramburu también a cometer por responsabilidad suya cosas que él no hubiera avalado abiertamente, porque es responsabilidad de él, indudablemente. Yo no le quito en absoluto ninguna responsabilidad. Sí, claro, el asesinato de Valle y... Totalmente, exactamente. Porque, entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? Cuando él empieza a darse cuenta de lo que había pasado, yo supongo, él era un militar formado en Saint-Cricq, la Universidad de Napoleón en Francia. Ajá. Y cuando vino de Gaulle en 1964, el único lugar que fue individualmente una visita particular fue la casa de Aramburu, porque lo conocía de Saint-Cricq en Francia. Entonces es muy posible que haya conversaciones con de Gaulle hayan incidido en él en una revalorización de todo, claro, recordando que de Gaulle tenía una relación con Perón, ¿no? Incluso yo ahí cuento algo de un intercambio con Andrés Malraux de Perón, porque Malraux lo veía en forma bastante seguida, Perón, esto lo contó Perón varias veces, y ahí la persona que vivía con él me cuenta de una conversación con Malraux, ¿no? De Perón con Malraux. Entonces, hay como un giro en ese terreno de Aramburu, y una de las razones que en ese momento sector del ejército ellos tenían noticias de un golpe que se preparaba, que era un golpe de Estados Unidos, sí, fue el 76, y entonces no querían eso no lo querían bajo ninguna, y ahí logró armonizar la opinión de un conjunto de generales, tanto que cuando venía ese golpe tenía el apoyo del generalato en casi su totalidad, ¿no? Esto incluso, es más, Rogelio García Lupo, que fue mi editor de El largo viaje de los montoneros, sí, él coincidía con esta versión, él me lo dijo siempre, e incluso yo cito algunas cosas de él, ¿no? Que él sabía perfectamente que este episodio el secuestro no había sucedido nunca. Lo tenía muy claro, me lo dijo, incluso, bueno, me llamó para el libro de los montoneros, porque le había impactado mucho el de Guardia de Hierro, ¿no? Claro. Sí. Entonces, toda esta cosa, digamos, fui juntando material, cosas en el tiempo, y un poco la obsesión, ¿no? Que yo digo, bueno, es hermano obsesivo, me perseguía el tema, ¿no? Pero mismo, hay cosas, esto es increíble. Hay la persona que me cuenta el episodio de Madrid, que Perón le dice cómo había sido, que había muerto de una lipotimia Aramburu, sí, me dice, no, y que Perón cuando se lo cuenta, le dice, general, pero si se lo cuenta al día siguiente de que había sucedido el presunto secuestro. Entonces, conversando, Perón dice, no, Aramburu se murió de una lipotimia ayer, pero general, le dice él, todo el mundo está hablando de un secuestro. Y bueno, entonces le dijo que que había hablado con inteligencia alemana, lo habían llamado, y estaba cerrando el libro, ya estábamos editando, y me apareció el nombre del agente alemán que había hablado con Perón. Mirá. Entonces tuve que ir volando, levantar un poquito lo que era el cierre y agregar, una vez que corroboré que realmente, que ya teniendo el nombre ya era más fácil, ¿no? Sí. Claro. Que era la persona que hablaba en Madrid de eso. Lo que además eso, el nivel de información que tenía Perón es increíble. Sí, increíble. No hay un líder en la Argentina que en su tiempo es posible que Rosas, que tenía sistemas tenía, incluso está la novela de Gálvez
sobre el bloqueo que habla de eso, ¿no? Sí. Pero el nivel que tenía de información era increíble, ¿no? Con que se manejaba con una precisión notable, ¿no? Por formación, por seguimiento y todo lo demás. De manera que así fui logrando, y luego la escritura, es un libro que está escrito, son 20 o 25 años de escritura, reescritura, cosas de volver a escribirlo, y en la edición volvimos a tocar muchas cosas, es decir, eso que para los que venimos sobre todo de la gráfica, sabemos que en realidad uno dice, vos sos un escritor, no, debería decirse, soy un reescritor. Muy bueno. Alejandro, dos en una, te hago, ¿dónde podemos conseguirlo? Porque la verdad que estamos bastante fascinados con este libro, y seguramente gente del otro lado también. Y te voy a preguntar algo que nosotros nos vemos acá, pues se lo suelo preguntar siempre a los artistas independientes cuando presentan obras, cuando vienen a contarnos. Y me parece que está bueno preguntártelo a vos, que es, ¿por qué tenemos que darnos el tiempo para leer esta novela? Bueno, qué buena pregunta, sí. Y yo creo que esta novela es interesante, yo no puedo decir ni siquiera importante, puedo decir interesante, porque une la cuestión de la historia, la cuestión del periodismo con el tratamiento literario, que esto permite un vínculo con el lector, me parece mucho más intenso, porque digamos, yo me juego al hecho de que el lector empiece a leer y siga, ¿viste? Que esto es un poco lo que te aparece después en el camino, ¿no? Y entonces eso es una cuestión. Bien. Y la otra también de tomar los temas históricos relativos al país nuestro con una profundidad, tratando por lo menos que sea una profundidad mayor, ¿no? De que sea tratamiento, no es que sea mi opinión exclusiva o lo que a mí se me ocurre, sino decir, bueno, aportar cosas que puedan comprometer un contenido que puedan llegar a las nuevas generaciones. Y sí me parece importante el hecho históricamente de volver hacia eso, porque mucho de lo que hoy estamos sufriendo tiene que ver con eso, ¿no? Ahí yo cito a un autor que es Ferns, británico, bueno, canadiense británico, recibido en Cambridge, que hizo varios libros sobre Argentina, un hombre muy ligado a los británicos, por cierto, y que en un libro de él, que yo lo cito, él dice que para terminar con la justicia social, con la revolución de la justicia social del peronismo, la única forma es haciendo una guerra civil desoladora. Y entonces, bueno, eso lo dice en el año 72 cuando está volviendo Perón. Esto no es sencillo. Yo digo, ¿cómo es que eso no se tomó seriamente en su momento? Claro, y de algún modo vivimos eso. Sí, lo buscaron hacer. Sí, una generación la desaparecieron, inclusive. Pero exactamente, y ahora vemos volvemos de nuevo a situaciones de nuevo tipo donde estamos negados como argentinos, donde nos negan las identidades provinciales, las culturas están siendo destrozadas, nuestros médicos, nuestros universitarios, nuestros científicos. Entonces, realmente me parece en ese sentido como quizá, si pudiera ser un llamado de atención para plantearnos mirar las cosas también desde ciertos ángulos que parece que no lo vemos tanto, ¿no? Bien, clarísimo. Bueno, gracias, Alejandro, ha sido un gusto realmente. ¿Al libro lo podemos conseguir? Bueno, mira, una de las librerías generalmente van a las librerías, y luego lo otro es a través del sitio de la Editorial Marea, tiene un precio además muy razonable, que yo eso lo peleo mucho, soy el único tipo, dicen en Sudamericana, que fue a quejarse por los precios de los libros alguna vez. Muy bien. Pensando en el lector, claro, también. Y sí. Exactamente, porque un libro no se puede vender a 45.000 pesos cuando realmente se lo puede vender por la mitad. Es un poco lo que sucede en este caso, ¿no? Entonces, en el sitio de la Editorial Marea tienen forma de comprarlo y de hacerlo llegar, y si no, en las librerías, digamos, hay librerías que los tienen, y si se puede pedir también, se debería pedirlo para que lo manden, ¿no? Excelente. Gracias. Pero además que me siento muy complacido de hablar con ustedes. Mi abuelo era de Villa María. Mirá. Y fue hombre de Sabatini, además. Wow. El radicalismo ligado directamente a Sabatini en aquellos años. Fue juez de paz en San Juan.
y ahí se tuvo que escapar disfrazado en 1930 cuando cayó Irigoyen, Sí. estaban los líos entre los radicales, ¿no? Claro. ¿Y acá cuánto tiempo vivió tu abuelo? ¿Mucho en Villa María? No, vivió mucho, sí, Sí, además después ya de más grande fue a... además tenía tonada, pero absoluta, tonada cordobesa absoluta, ¿no? Pero... de manera que estoy muy muy ligado a la cuestión cordobesa por familia directamente. Bien, y además a Sabatini, que también ha sido un gran gobernador y muy recordado por los cordobeses. Por supuesto, Sí. por supuesto. Yo he leído el libro del profesor Ferraro, ¿no? Sí, muy bien. Muy importante en la aclaración de muchas cosas de Sabatini que no están en otros textos. Exacto. Sí, bueno. Que no está en la historia oficial. Gracias, Alejandro, ha sido un gusto realmente. Gracias, Matías y Gabriel, un gusto de estar con ustedes y el agradecimiento y el saludo a la gente de Córdoba. Bueno, abrazo Muchas grande, que gracias. ande bien, chau, chau. Ahí estaba Alejandro Tarruela charlando con Volver a Casa con la radio de la Uni. Las 2 muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado. Se llama este libro. Bueno, cuenta otra historia. Otra historia, y me parece que es interesante, bueno, cómo lo narró, pero también el trabajo previo. Y creo que está bueno ingresar a esta parte de la historia, o a esta versión de la historia, de forma novelada. Creo que permite ciertas libertades como lector y como autor, que está bueno. Así que, bueno, nosotros ya estamos bastante entusiasmados con leerlo. Esperemos que ustedes que están del otro lado también. Sí, la verdad que da muchas ganas de leerlo. Hemos tenido un jueves muy lindo, la verdad que muy agradable, porque junto con la apertura y con el comienzo de la columna Termo pudimos divertirnos, relajarnos y después poner un poco más rosquero, pero con historia. Pero con clave histórica. Claro. Y anclaje local al final. Claro. También tuvo algo de local al final. Sí, es cierto. Sí. En lo que contaba ahí Alejandro. Así que, bueno, un lindo programa el que hemos tenido, que mañana lo van a poder recuperar en YouTube, en Volver a Casa BM, con la columna de Rodo y con la nota a Alejandro, por si alguno le Es enganchó casi tarde. íntegro porque no hemos tenido otra cosa, así que va a estar casi íntegro el programa. Y hemos puesto 2 temas musicales nomás.